¿Qué tal, queridos hermanos? Feliz sábado para todos ustedes. En esta mañana queremos compartir la escuela sabática, la lección de adultos, y me acompañan los pastores Iván Guardia, del distrito de San Justo, el pastor Roberto Aranda, de Santa Fe Norte, y el pastor Antonio Valenzuela, del distrito de Santo Tomé. Bienvenidos todos, pastores. ¿Cómo andan? Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Muy bien, es un gusto poder encontrarnos para compartir cada uno desde su hogar a los hogares de cada uno de los hermanos que van a estar mirando este video, tanto en los distritos aquí representados como en otro lugar, y compartir la lección de la escuela sabática. Yo pediría la primera oración para el pastor Iván, que nos pueda dirigir en una palabra de oración y ya comenzar con el repaso de lo que estudiamos en esta semana. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, muchas gracias por el día que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque nos permite ahora repasar, profundizar tu palabra, y rogamos que siempre podamos tener ese espíritu de estudio, de investigación, guiados por el Espíritu Santo. Acompáñanos ahora, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Muy bien, adelante entonces con el repaso, pastor Antonio, coordinando. Muy bien, muchas gracias. La lección de escuela sabática presenta el título, ¿no? ¿Por qué se necesita interpretación? Ahora bien, leer la Biblia también significa interpretarla, ¿verdad? Cualquier texto, me habían enseñado en el teológico, sin ver el contexto, a veces se convierte en lo que todos decimos, ¿no? Un verdadero pretexto. Tenemos que tener mucho cuidado al leer la Biblia, al estudiar la Biblia y al profundizar en ella. No es lo mismo leer la Biblia que un documento legal. ¿Qué opina Pastor Aranda con respecto a este punto? Que ya el pastor Yurno irá colocando la vista en la imagen. Sin duda, Antonio, es como vos decís, incluso dentro del mismo relato bíblico se encuentran un montón de géneros de estudio de la palabra, ¿no? Ahí tenemos relatos históricos, relatos legales, tenemos narraciones, poesías, profecía, y por supuesto que no podemos intentar abordar de la misma manera todos los tipos de redacción que se encuentran en la palabra. Así como no lo hacemos tampoco en la vida cotidiana con distintos tipos de documentos. Así entonces, evidentemente la Biblia requeriría interpretación. Muy bien, muchas gracias. Pastor Iván. Sí, indudablemente venimos recordando lecciones pasadas, algunos tips, orientaciones para poder tener una correcta interpretación, digamos, de la palabra de Dios. Y creo que no está hasta ahora dicho, digamos, en la lección, pero es algo que necesitamos saberlo siempre, es dedicar tiempo, estudiar otras, digamos, temas afines para dar una correcta interpretación de la Biblia, ¿no? Más allá de los idiomas, la cultura, que es importante en su debido momento, la arqueología, por supuesto los idiomas originales, pero siempre guiado por el Espíritu Santo para que estemos libres de prejuicios. Muchas gracias. Ahora, dicen que nadie va a la Biblia, nadie aborda el texto bíblico con la mente en blanco, sino que cuando vamos tenemos un bagaje de conocimiento. Pastor Edgardo, ¿qué puede afectar nuestra interpretación cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras? Bueno, efectivamente hay claros ejemplos en la Biblia, citados en el folleto. Uno de ellos son las presuposiciones que los discípulos tenían respecto al ministerio de Jesús. Ellos creían que Jesús se iba a dedicar a liberarlos de los romanos, darles la supremacía que habían tenido en épocas de David y Salomón. Y cuando Jesús pasaba el tiempo y no concretaba esos anhelos, ellos finalmente, cuando Cristo fue crucificado, sintieron como que el peor chasco había venido porque pensaban, ellos decían, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. 3 años y medio Cristo estuvo con ellos,
durante mucho tiempo enseñándoles por un lado, por otro, con parábolas de una forma, de otra, y sin embargo, esas presuposiciones solo pudieron ser quebradas con un tremendo chasco como fue ver a Jesús crucificado. Y cuando esas presuposiciones fueron quebradas recién ahí, el Espíritu Santo pudo capacitarlos para releer todo el Antiguo Testamento y conocer y ver cómo Cristo había cumplido fielmente lo anticipado por los profetas bíblicos. Qué importante entonces es tratar de someter nuestras presuposiciones a la palabra de Dios para que toda aquella barrera que tenemos de prejuicio, preconcepto, presuposición pueda ser quebrada, para que Dios pueda iluminar y enseñarnos todo lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Para vos que estás escuchándonos, ¿cierto? O siguiendo la transmisión, cuando vas a la Biblia, cuando te acercás a ella, al igual que nosotros, con la idea de poder entender el texto bíblico, dejás a un lado todas tus presuposiciones, podés acercarte a la palabra de Dios permitiendo que el Espíritu Santo sea el que te guíe al estudio de lo que Él desea y anhela para tu vida, o, como decía el pastor Edgardo, te sumergís al estudio de la Biblia, pero esperando encontrar en ella la respuesta que vos querés, la que ya están en vos por la cultura, por el bagaje que ya traes de años. Pasando a otra de las vistas, ¿no? Nosotros encontramos las traducciones del original. Pastor Roberto, la Biblia fue escrita en castellano. Por lo tanto, si fue escrita en castellano, debe ser muy fácil para nosotros comprenderla, entenderla, y si fue escrita en otro idioma, entonces, ¿cómo hago yo, que no hablo ese otro idioma, para comprender las Sagradas Escrituras? No, por supuesto que no, Antonio. De hecho, la Biblia fue escrita en 3 idiomas que por ahí, el griego, el hebreo, todavía existen, pero eran idiomas antiguos, lenguas que hoy se consideran lenguas muertas ya, ¿no? O sea, el hebreo antiguo, griego antiguo, arameo antiguo. Por lo tanto, es muy difícil hacer una traducción. Hay gente que se especializa en eso y trabaja durante muchos años con equipos de eruditos para poder traducir lo más fehacientemente posible del idioma en el que se escribió a nuestros días. Y ni siquiera tenemos los escritos antiguos, el original del escrito antiguo, sino que tenemos copias antiguas de los originales. Por lo tanto, es una tarea muy compleja meterse en ese mundo, que hay muy poca gente especializada en eso, que se esfuerza y a veces toda una vida lucha para poder interpretar lo que estaba escrito y poder traducirlo a los distintos idiomas actuales. Bien, Pastor Guardia, cuando uno, ¿cierto?, se sumerge en el estudio de la palabra de Dios, y uno desea traducir algún párrafo de la misma, puede ser que esté implicado en el que va a hacer la traducción, puede ser que esté implicado algún tipo de interpretación propia que uno tenga, hablando ya por las presuposiciones que traíamos desde antes. Sí, por supuesto. Hay siempre todo lector de la Biblia trae ya desde chico, desde niños, en el lugar donde nosotros vivimos, nuestra cultura, educación, formación, tenemos una cosmovisión donde vivimos. Y es diferente cuando vamos a estudiar y a leer e interpretar lo que Dios quiere para nosotros, porque hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta. El cercano Oriente, donde fue escrita la Biblia, como dijo el pastor Roberto, el lenguaje, el idioma, y nosotros a veces venimos con suposiciones que pueden estar equivocadas o nada que ver con el relato bíblico, ¿no? Entonces, siempre tengo que
yo voy a encontrar en la Biblia lo que está escrito para mí, significó en una determinada época para los lectores de ese momento y también significa para mí hoy, el hombre actual, ¿no? Por eso la mejor forma es tratar de sacarnos todo prejuicio y someter nuestras ideas a lo que dice la Biblia y estar dispuesto a ser fiel a lo que dice la Biblia, ¿no? Pastor Edgardo, alguien puede decir, bueno, pero yo tengo la Reina Valera, con eso 1960, ¿no? La Reina Valera 60. Con eso ya me alcanza y me sobra, ¿no? No necesito otras traducciones, solamente déjeme a mí con la Reina Valera. ¿Qué podemos decir? Bueno, realmente que hay Biblias que son más caras a los aspectos de cada uno que otras, traducciones que otras. Yo pongo un ejemplo personal. Yo hice el año bíblico cuando era muy jovencito. La primera vez que leí la Biblia fue en la Biblia Dios habla hoy. Me habían regalado una Biblia en ese lenguaje porque era mucho más claro para los jovencitos y aparte tenía ilustraciones, así que yo hice el año bíblico con esa traducción y hasta el día de hoy es una traducción que me encanta y que le tengo mucho cariño porque pasé todo un año con esa traducción. Bueno, así también hay versiones mucho más populares. Cuando uno conoció el Evangelio y fue leyendo la Biblia por primera vez en una traducción, se encariña y cree que es la única o la mejor porque leyó la Biblia en esa traducción o en esa versión. Sin embargo, tenemos que saber que lo inspirado son los pensamientos que Dios ha dejado allí más allá de las pequeñas variaciones textuales, y lo importante es que cuando uno hace un estudio serio de la Biblia, como hacemos con la escuela sabática, podamos tener una traducción formal y más fiel al original que las paráfrasis o Biblias un poco más dinámicas, como pueden ser estas dos últimas versiones que estamos ilustrando acá, o también la versión Dios habla hoy. Cuanto más formal sea, más cerca va a estar del pensamiento original que el autor colocó allí por inspiración divina. Recordemos que Dios inspira el pensamiento de los autores y ellos con sus mejores palabras lo han puesto por escrito, ese gran tesoro en vaso de barro. Muy bien, muchas gracias. Nosotros estamos viendo allí en la vista, ¿no? Las traducciones que pueden existir del original, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, que la Reina Valera 60 es fiel al texto original. Su traducción dice casi es literal, ¿no? Pero encuentro, por ejemplo, la nueva versión internacional que enfatiza el significado y la traducción idiomática, me dice, de las Sagradas Escrituras. Pero si vamos a la siguiente vista, Pastor Edgardo, nosotros vamos a encontrar allí el bagaje cultural. Y esto, porque quiero ver un poquito cómo unirlo con lo anterior. A veces uno va a leer la Biblia, no importa qué traducción tengas, qué versión de la Sagradas Escrituras tengas, pero te encontrás a veces con algo que para tu cultura, para el momento de hoy, no lo llegás a captar. ¿Cómo puede ser que acá diga que Dios es el culpable de algo, ¿no? ¿Cómo afecta la cultura justamente la traducción de las Sagradas Escrituras? Yo creo, Antonio, que en ese sentido, muchas veces las figuras del idioma son tan pertenecientes a una cultura, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, sale el sol a tal hora, nosotros conocemos que el sol no sale, sino que la Tierra va girando y entonces amanece. Pero si alguien desconociera nuestra cultura y tomara esta frase aislada, pensaría que nosotros somos primitivos en cuanto al conocimiento de cómo se mueve la Tierra y el Sol. Por eso hay algunas frases que son muy culturales dentro de la Biblia. Así que no es posible sacar la Biblia de su contexto histórico y cultural a la hora de intentar entender lo que ellos estaban diciendo. O sea, que uno empieza a leer la palabra y comprende que hay cosas que están ahí que claramente
se corresponden a una cultura específica. Tiene que ver a veces con el peinado, con la forma de hablar, con la forma de vestir, con cómo procedían, cómo se dirigían ante una persona adulta, un niño, etc. Que son muchas de ellas cuestiones culturales que tenemos que entender que están en el texto bíblico y es imposible que dejen de estarlo, porque la Biblia funciona dentro del contexto en el que nosotros vivimos también. Muy bien, muchas gracias. ¿Sabían ustedes que hay cosas de la matemática, por ejemplo, el álgebra, ¿no?, que se inventó hace varios siglos atrás? La inventaron los árabes, ¿no? ¿Sabían ustedes que esto todavía hoy es trascendental y de suma importancia para estudiar matemática? Imagínate que alguien dice, bueno, no, esto ya es pasado, no sirve, era para la cultura de los árabes hace 500 años atrás, ya no me compete a mí. Pregunto, Pastor Guardia, ¿la Biblia trasciende la cultura o está condicionada por la cultura de su momento? La Biblia trasciende al momento, digamos, los principios de la palabra de Dios en el momento en que fue escrita. Obviamente que los autores vivieron una historia, una cultura diferente a la nuestra, pero se enseñaron principios. Y esos principios trascienden la cultura, esas enseñanzas, al momento en que ellos lo recibieron, lo escribieron. Por eso es que a veces hay personas que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, que no entienden al Dios del Antiguo Testamento y al Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque consideran que el Dios del Antiguo Testamento, un Dios de ira, un Dios malo, pero cuando uno estudia, lee el contexto, las cosas, la historia, la cultura del momento, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, por qué muchas veces se entendió o se comprende mal a Dios. En realidad Dios es uno solo, el Dios de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento es uno solo, es un Dios de amor. Pero si nosotros no entendemos el contexto en que se dio tal sentencia o tal juicio, nunca la vamos a poder entender al comprender mal, digamos, y al leer mal la Biblia. Muchas gracias. Pastor Edgardo, en el Edén, algo se rompió, algo cambió, algo trastornó la historia que Dios deseaba y anhelaba para el ser humano. Fracturó radicalmente la relación que había entre el Creador y su criatura. ¿Puede ser que aquello que pasó en el Edén, al ir y estudiar la palabra de Dios, siga estando presente porque el pecado sigue tratando de romper esa relación, ese vínculo que nos une a nuestro Creador a través de su palabra? Así es como cuando tenemos cataratas nosotros, sí, tenemos cataratas en los ojos y nos tienen que operar y va creciendo esa vegetación y nos va dificultando más y más ver y ver hasta que finalmente tiene que venir alguien y el oftalmólogo nos opera y entonces podemos recobrar claridad. Bueno, el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda para poder comprender el mensaje básico del Evangelio, y mientras vamos nosotros caminando con Dios en toda nuestra vida, dice Proverbios 4:18 que la senda del justo es como la luz de la aurora que va cada vez en aumento y creciendo hasta que el día es finalmente pleno y perfecto. Por lo tanto, vamos caminando con Dios y vamos creciendo en claridad, en conocimiento, en discernimiento, en sabiduría, pero también tenemos que saber que cuando uno se aparta de Dios, empieza otra vez a retroceder. O sea que la vida cristiana, cuando uno camina con Dios, crece, y cuando deja de caminar con Dios, empieza a retroceder y a desaprender aquello que un día entendió o que conoció. Jesús dijo, como vemos allí en la diapositiva, en Juan 9:41, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque si vemos vuestro pecado permanece. Una vez que uno conoce a Dios y conoce la voluntad de Dios, es mucho más responsable que si la ignorara completamente. ¿Sí? Al que mucho se le ha dado, dice también el Señor, mucho se le pedirá. De forma tal entonces que el pecado sí que es una barrera
es un escollo en la comprensión de la Biblia, pero una vez que uno ya conoció y empezó a conocer a Dios, empieza a ser responsable por poder conocer más e investigar más y poder caminar en una luz creciente, así como Dios quiere llevar a sus hijos, y no conformarse solo con lo que uno sabe, y cerrar los oídos para no saber más, porque así es suficiente. En la vida cristiana todo es crecimiento, y también en el conocimiento de la verdad bíblica vamos conociendo y vamos creciendo cada vez más y más, y amando más al Señor si respondemos a esa revelación. Una pregunta más, Pastor Aranda, antes de pasar a la última vista, ¿no?, que tiene que ver con el día jueves, y después ir haciendo el cierre. A veces la computadora se llena de virus. Al tener la computadora virus, no me permite usarla de la manera que yo me siento seguro para ingresar a ciertos datos importantes que puedo llegar a tener en la misma. Yo necesito comunicarme con mi computadora, ¿sí?, pero de forma segura. Puede ser que el pecado, salvando la distancia, ¿no?, el pecado es eso, es decir, es algo que ha ingresado y ha contaminado mi ser, y no me permite de esa manera tener una relación con mi Dios a través de su palabra. Puede ser, como dice la lección de escuela sabática, que así como la alimentación es vital para tener una buena salud, puede ser que ese virus, no los virus, sino el virus llamado pecado, está haciendo que no esté yo bien alimentado con la palabra de Dios. Sí, Antonio, en realidad el pecado nos ha golpeado a todos, y claramente el pecado tiene la capacidad de destruir las facultades morales, no solamente de dañarnos de forma física. También las facultades morales, espirituales, son dañadas por el espíritu del pecado, ¿no?, por la maldad que ya está en nosotros. Y es cierto que después de tanto tiempo, de tantos siglos de pecado, la mente humana se inclina mucho más hacia esos problemas, hacia el pecado propiamente dicho. Por lo tanto, necesitamos estar en sintonía con el creador de la palabra para poder entender, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras debilidades, entender igualmente lo que Él tiene como propósito para nuestra vida. Es cierto, el pecado es muy grave y nos produce muchos impedimentos a la hora, o dificultades más que impedimentos a la hora de interpretar la palabra. Pero también dice la Biblia que cuando sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. O sea que en estos tiempos, si justamente la debilidad producida por el pecado nos está haciendo problemas a la hora de entender y aceptar el mensaje de Dios, mucho más poderosamente también se va a manifestar el Espíritu Santo de Dios, que inspiró a los profetas para que podamos ser impresionados con la verdad también en estos días. Muy bien. Una respuesta corta de Iván, otra de Edgardo y última tuya, Roberto, con respecto a la vista que dice ¿por qué se necesita interpretación? A ver, el pecado ha causado que nosotros no nos podamos comunicar de una manera correcta con Dios, pero Dios dejó su palabra para que nos comuniquemos, pero aún así muchas veces vamos con nuestro bagaje a las Sagradas Escrituras. Al ir con nuestro bagaje puede ser que hagamos una mala interpretación de uno de los temas más importantes para el ser humano que está en la Biblia, que tiene que ver con la salvación. Pastor Edgardo, tiene unos segundos para contestar, ¿no? ¿Cómo podemos evitar ir a la Sagrada Escritura erróneamente y poder encontrar lo que Dios desea para nuestra salvación? Exactamente, creo que los pioneros adventistas, ellos permitieron que las presuposiciones que trajeran al texto bíblico fueran mayormente bíblicas, y eso les permitió construir un sistema de verdades basado en el santuario,
que pudo ser sólido y resistir el paso del tiempo y las crisis diferentes que la Iglesia tuvo, porque estaban afirmados sobre la roca, ¿verdad? Hoy hay un solo Dios como siempre lo hubo, hay una sola palabra, pero hay muchísimos credos y religiones. ¿Por qué? Porque la interpretación está contaminada con todo tipo de presuposiciones, tradición, cultura, y no es la misma Biblia la que hace que, o la que el ser humano permite que lo oriente de principio a fin de su pensamiento y de su construcción doctrinal. Creo yo que el enemigo también está interesado en que haya muchas Biblias, pero también muchas ideas respecto de la Biblia para que todo esté completamente dividido y para que en esa división reine la confusión. Creo que como pueblo tenemos que tratar de respetar no solamente la Biblia, sino los métodos de interpretación segura de la Biblia, para que no seamos desparramados por una diferente serie de ideas ajenas a lo que la palabra de Dios enseña, y perdamos esa unidad de doctrina y enseñanza, esa unidad en la iglesia y esa unidad en la misión, que es la verdadera fuerza del pueblo de Dios. Pastor Guardia. Sí, sumando a lo que dijo el pastor Yurno, cuando nosotros no interpretamos correctamente la Biblia, y la Biblia misma, que de paso los versículos clave del día jueves son muy apropiados, como ser Lucas 24:45, y también está la experiencia del pueblo de Israel del post-exilio, allí en Nehemías 8, 1 al 3 y 8, nos enseña cómo es la manera correcta de poder interpretar allí la palabra de Dios, ¿no? Pero para esto se necesita tiempo, para eso se necesita dedicación. Allí en esos dos ejemplos claves de la Biblia, cómo Jesús con la Biblia misma les mostró a los discípulos, y también allí en la interpretación de Nehemías, de los que se levantaron a interpretar, digamos, la palabra de Dios, le dieron significado y aclaración. En el caso del post-exilio, en Nehemías, ellos habían estado exiliados y habían perdido toda noción de la lengua materna, digamos, o sea, de su idioma original. Entonces no entendían cuando volvieron, y era necesario nuevamente levantar personas que pudiesen explicarla, ¿no? Por eso, hoy en día tenemos que seguir los mismos pasos que les pasó a ellos, leer la Biblia y sacarnos todo prejuicio, porque eso nos va a ayudar a entender correctamente las enseñanzas de la Biblia, y así vamos a tener unidad en la iglesia y, lo más importante, unidad en la misión, si la doctrina es la correcta. Pastor Aranda, la última pregunta para usted. Si nosotros interpretamos mal la salvación, esto nos va a llevar a una mala interpretación también de la misión de la iglesia. ¿Qué consejo, qué le podría decir a un hermano en la fe que hoy sábado sí te está escuchando y dice: yo quiero desprenderme del bagaje cultural, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, quiero interpretar la Biblia para que ella me hable de la salvación y de esta manera poder llevar adelante la misión que Jesús tiene para mí? ¿Qué le diríamos? Mira, Antonio, la verdad que es una pregunta muy linda, porque todos tenemos claro de que necesitamos interpretar la palabra del Señor. Incluso hasta Adán y Eva, por más que la escuchaban directamente de su Creador, necesitaban interpretar aquello que estaban recibiendo cada vez que se encontraban con Jesús. Nosotros también tenemos que interpretar la palabra, y el problema está en cómo hacerlo. Justamente la semana que viene, la próxima lección de la semana próxima, nos va a hablar acerca de cómo comenzar a meternos en la primera parte de la interpretación, que tiene que ver con interpretar, entender el contexto bíblico y entender el texto bíblico, qué es lo que se quería decir cuando se escribió a sus primeros oyentes. Una vez que podamos comprender claramente lo que la Biblia dijo a sus contemporáneos, podemos traspolar sus enseñanzas para nosotros también. Por lo tanto, hay una serie de pasos, no creados por la Iglesia Adventista, una serie de pasos bíblicos acerca de cómo interpretar la palabra del Señor. Y este trabajo que este hermano quizás
tiene el deseo de comenzar a hacerlo, sacándose todo el bagaje cultural, tratando de absorber lo más puro posible el contenido bíblico, es el trabajo de toda una vida. Cada día de nuestra vida el cristiano tiene que estudiar la Biblia en ese sentido, intentando encontrar lo más puro que hay en ella y traspolarlo a nuestra vida de la forma más clara, sin prejuicios, sin preconceptos y sin intentar justificar ideas preconcebidas. En este proceso necesitamos entonces interpretar primero el texto bíblico, entenderlo en su contexto, saber qué significaba y luego llevarlo a nosotros a la actualidad. Para que esto suceda hay una serie de pasos, pero principalmente debemos ser guiados por el Espíritu del Señor. Muchas gracias, pastor. Antes de darle la parte final con la última vista al pastor Edgardo, la pregunta era, ¿por qué se necesita interpretación? Mi querido hermano, hermana, yo no sé por qué tal vez querés interpretar la Biblia, pero te voy a decir, o te vamos a decir en esta mañana, que tenés que interpretar la Biblia para encontrar en ella a Cristo Jesús. Cuando encuentres a Cristo, vas a encontrar lo que Él desea para tu vida, y lo que Él desea es salvación. Cuando encuentres a Cristo y encuentres su salvación, entonces la misión verdaderamente tendrá otro sentido para vos y habrás interpretado correctamente las Sagradas Escrituras. Pastor Edgardo. La cita final con la cual terminamos dice: preguntas tú, ¿qué haré para salvarme? Debes abandonar a la puerta de la investigación tus opiniones preconcebidas, tus ideas heredadas y cultivadas. Si escudriñas las Escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor. Y cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada. Abre la mente y el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Creo, hermanos y amigos, hermosa escuela sabática que hemos podido leer toda la semana y repasar ahora. Qué importante poder interpretar y que Dios nos pueda abrir el entendimiento para que podamos comprender y que las Escrituras puedan arder en nuestro corazón como con aquellos discípulos cuando comprendieron lo que Dios tenía para ellos en todo el Antiguo Testamento y en todo lo que vendría después. Vamos a terminar con una palabra de oración. Le pido al pastor Roberto Aranda si nos quiere despedir con la última oración antes de terminar esta escuela sabática y, en el caso de nosotros como distrito, continuar con el culto divino. ¿Cómo no? Oremos. Querido Señor, bondadoso Padre, gracias por dejarnos este legado tan hermoso, porque en nuestras manos tenemos la Biblia, Señor, que es el mensaje del cielo necesario para nosotros, que tenemos allí, Señor, todo lo que a veces, aunque nos cueste aprender, nos cueste entender, está todo lo que necesitamos para sostenernos espiritualmente y saber interpretar los tiempos en que vivimos. Por supuesto, Señor, que muchas veces nos encontramos con dificultades a la hora de interpretar la Biblia, pero queremos rogarte, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de los que en este momento estamos orando, Señor, con la capacidad de poder entrar al texto bíblico y encontrar el consejo apropiado para nuestra vida. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en este proceso. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a todos por haber participado de esta escuela sabática y ahora continuamos con la programación a los hermanos del distrito de San Justo, Santa Fe Norte, Santo Tomé y todos los que están mirando este video. Les deseamos un muy feliz sábado.